El mejor escenario posible es una cuestión de perspectiva. Capítulo 16. El hombre regresa. Isle observó la piscina, observando múltiples perspectivas en la línea temporal que conducían al mismo desenlace. En muchas de ellas, había estado presente físicamente en su función como guardia de seguridad del Tártaro, pero consideró que sería mejor registrarlas todas a la vez. Suspiró, sintiendo desagrado al saber lo que les esperaba a cada una de estas pobres almas. Quizás hace un tiempo, habría sentido una sombría satisfacción, creyendo que cada uno de ellos simplemente estaba sufriendo las consecuencias de sus actos, y eso era indudablemente cierto, pero ahora era mayor y más sabio, y conocía el verdadero horror de lo que les aguardaba. Aún así, tenía un trabajo que hacer. Como vigilante, a Isle se le permitía otorgar una especie de identidad a la línea temporal bajo su control. En su caso, Isle siempre se había dejado llevar por su amor por la música. A veces, la canción que escogía no encajaba a la perfección con la situación, pero era una forma de organizar las perspectivas. Sin embargo, para lo que observaba ahora, solo se le ocurría una canción. La situación, tan sombría como era, requería una dignidad adecuada, por lo que Isle decidió simplemente tocar la canción él mismo, sacando una guitarra acústica de su colección mientras miraba una vez más las distintas perspectivas expuestas en la piscina. Había una tragedia innegable para muchas de estas almas. Por abominables que fueran sus acciones, uno siempre podría haberse preguntado cómo habrían sido las cosas si alguien los hubiera ayudado cuando lo necesitaron, si el zorro hubiera aparecido por alguno de ellos en lugar de Midoriya. En realidad, Isle podría seguir a cada uno de ellos y encontrar una historia que valiera la pena contar, como lo había hecho con tantos otros en esta línea temporal. Sin embargo, la tragedia que estaba dispuesto a soportar tenía un límite. Isle pensó para sí mismo mientras sus garras se clavaban en las cuerdas de la guitarra. A veces, la lección más importante que uno podía aprender desde una perspectiva era un recordatorio del destino final de todos. A veces, lo único que un vigilante podía hacer era ser un heraldo. Habló en voz alta. Y oí como un trueno. Uno de los 4 seres vivientes decía: «Ven y mira». Y miré, y he aquí un caballo blanco. Y Isle comenzó a tocar, observando cómo cada alma se acercaba a su final. All For One colgaba medio muerto, atado en la habitación más segura del Tártaro. Cuando Lemillion destruyó a Shigaraki, destruyó la parte principal de su alma, o lo que quedaba de ella, que había sido transferida a Shigaraki para controlarlo. La reacción no solo dañó el cerebro de All For One, sino que también debilitó el control que tenía sobre los dones que había robado a lo largo de los años, hasta el punto de que sus vestigios ahora atormentaban lo que quedaba de su conciencia, una pesadilla de la que no podía despertar. Había pasado años en este estado, con la voluntad quebrantada por la muerte no solo de su don original, sino también de One For All, y del vestigio restante de su hermano, Yoichi, mientras que los vestigios de aquellos a quienes había agraviado hacían todo lo posible por vengarse del escaso fragmento que quedaba de su alma. Poco a poco, sin embargo, los vestigios aullantes dejaron de desgarrar a All For One, al darse cuenta de que su cuerpo finalmente se estaba debilitando hasta el punto de no poder contenerlos. No tenía sentido quedarse. No habría satisfacción en tomar otro kilo de carne de este cascarón marchito, y finalmente siguieron adelante. Sin embargo, All For One sintió miedo, lo que lo impulsó a hablar en voz alta por primera vez en años desde la conclusión de Haku, gritando para que los quirks que había robado regresaran a él, clamando a Yoichi que lo salvara. Aunque Isle no sentía placer al ver a este hombre, o a lo que se hacía pasar por hombre, mientras moría, tampoco sentía lástima por él. El dragón no pudo evitar burlarse del objetivo del villano de frustrar a la humanidad. Sin un plan real, sin un motivo real más allá de una fantasía insulsa, ni siquiera un nombre real. Solo codicia y ego sin propósito. Se presentaba como un señor demonio, como si se le otorgara una posición de autoridad entre los demonios por respeto a su gran mal. Ignorante de lo completamente antitético que era el infierno para la vida, la existencia y el pensamiento, de lo absolutamente incomprensibles y aterradores que eran los verdaderos demonios, y de lo patético que verían lo que él consideraba su gran mal. El Dr. Garaki Kyūdai, un hombre que había tenido muchos nombres a lo largo de los años, fue quizás el más trágico de todos. Dotado de una mente increíble y un don singular que duplicó su esperanza de vida, dándole la oportunidad de beneficiar al mundo durante siglos, solo para que su investigación inicial fuera rechazada. Excluido de la sociedad, ofreció con alegría sus servicios a All For One, secuestrando y mutilando personas de formas atroces para beneficio de un mal flagrante.
Sin embargo, mientras lo llevaban a la horca, Garaki mantuvo su fe en la justa causa de su trabajo, impulsando su investigación más allá de las restricciones que una vez lo habían limitado, sin importar cuán cruel e inútil para la humanidad se había vuelto su labor. Disfrazado de guardia del Tártaro, Isle escuchó al otrora respetado doctor pontificar sobre la grandeza de su trabajo y la causa a la que había aspirado al servir a todos para uno. Mientras la mayoría de los guardias sentían rabia por la jactancia del hombre, Isle solo sentía desprecio. Chisaki Kai, más tarde conocido como Overaul, tuvo la desafortunada circunstancia de crecer en un orfanato. Tras leer una teoría sobre cómo los tones surgieron a partir de un virus transmitido por ratones, llegó a creer que eran una enfermedad. Sin embargo, recibió amabilidad del jefe del Shia Saikai. Chisaki llegó a idolatrar a su padre adoptivo y a la Yakuza, pero esto, en última instancia, fue secundario ante su ego y su obsesión por erradicar los dones del mundo. Aunque afirmaba que todo lo que hacía era para honrar a la Yakuza y al jefe que lo había acogido, Chisaki correspondió a su amabilidad tomando a su nieta como conejillo de indias para crear una fórmula que pudiera eliminar los dones, atormentándola sin cesar, usando su propio don para destruir y restaurar a la inocente niña y obtener sus muestras. Chisaki demostró aún más su hipocresía y arrogancia al usar su Kirp para obligar a su padre sustituto a entrar en coma, planeando traerlo de regreso cuando el Shia Saikai fuera restaurado a su gloria original y mostrar lo que había hecho por el jefe. Isle había visto muchos mundos diferentes y se había visto expuesto a muchos males horrendos, pero pocos individuos se habían ganado su odio más que Chisaki, pocos lo habían tentado tanto a interferir en los asuntos de un mundo para ejercer su propia catarsis sobre él. A usar su poder para atrapar a Chisaki en un bucle temporal de tormento infinito. Simplemente no existía ninguna sentencia entre los humanos que pudiera siquiera acercarse al castigo apropiado para un hombre que había atormentado a una niña inocente como él. Sin embargo, Isle se contuvo, sabiendo que no le correspondía. A medida que la vida de Chisaki continuara, se enfrentaría al fracaso de sus esfuerzos cuando fue golpeado hasta la muerte por el héroe Lemillion, sus miembros amputados por una vengativa liga de villanos y encarcelado de por vida. Tras Haku, los médicos lograron restaurar la salud del anciano jefe del Shia Saikai, quien se propuso visitar al desarmado Chisaki en el Tártaro y expresarle su profundo disgusto por sus acciones, así como su intención de reprenderlo por su desgracia hasta que el desdichado finalmente fuera al infierno. Chisaki se vio obligado a vivir con sus sueños destrozados, su cuerpo lisiado y el hombre al que había llegado a ver como un padre, sintiéndolo con absoluto desprecio. ¿Qué podría decir Isle de Shimura Tenko, o quizás del nombre que había aceptado para Shigaraki? ¿Qué nombre conllevaba más dolor? Un joven cuyo descenso a la villanía fue prácticamente orquestado por All For One y su padre abusivo. Un chico condicionado a odiar a All Might, a los héroes y todo lo que representaban. ¿Cuánta autonomía tenía? Era cierto. En sus últimos momentos, un niño lloraba pidiendo ayuda desde el interior de Shigaraki, igual que en la línea temporal principal. Una parte de Isle esperaba que el niño tuviera piedad. Por otro lado, a su alrededor se encontraba un hombre odioso y sádico que había asesinado a decenas de personas simplemente porque tenían esperanza, y habría asesinado con alegría a muchísimas más si no lo hubieran detenido. Tomó sus decisiones. Quizás si hubiera sabido que la caída de la sociedad de los héroes sería provocada por sus acciones, habría sentido placer. Sin embargo, Isle sabía que no había placer, ni siquiera la esperanza de un recuerdo de placer, aguardando a Shigaraki. A Kaguro Chizome. ¿Qué más se podía decir de él que Isle no le hubiera dicho en persona? Desilusionado por los problemas, legítimamente ciertos, del sistema de héroes, solo para volverse tan amargado y celoso que mutiló asesinó a héroes que no cumplían con sus estándares, todo en nombre de la convicción. A pesar de estar recluido en una habitación esterilizada, Akaguro inevitablemente contrajo sepsis. Su cuerpo estaba demasiado debilitado para combatir la infección. Uno podría haberse tentado a admirar la determinación de Akaguro para seguir vivo, resistiendo tanto tiempo como lo hizo, pero Isle lo vio durante ese tiempo, delirando sin sentido y forzando su cuerpo en un intento de escapar. Un hombre sin extremidades, sin piel, incapaz incluso de comer por sí mismo. ¿De qué servía la convicción entonces? ¿De qué servía? No había nada que admirar. Un hombre amargado muriendo de una manera patética por un propósito absurdo. Todoroki Toya fue criado para ser el héroe número uno por su egoísta padre, solo para ser rechazado cuando se descubrió que su don lo lastimaba, hasta el punto de que Enji se negó siquiera a hablarle, a pesar de las súplicas de Toya.
Impulsado hasta el punto de destruir su propio cuerpo para demostrar que era digno del amor y la alabanza de su padre, se habría ganado la compasión de Isles y, a su vez, no se hubiera dejado llevar por el rencor hasta el punto de intentar asesinar a su hermano Shoto de bebé, despreciar el amor de su madre, asesinar a innumerables personas para avergonzar a su padre y, finalmente, asesinar a su hermano, aún peor maltratado. Mientras que Shigaraki había sido manipulado durante casi toda su vida, Toya tenía opciones disponibles para dejar de lado su rencor, aceptar el amor de su familia y vivir una vida diferente a la de un padre que debería haber comprendido que no merecía su respeto, pero que había elegido, una y otra vez, ser egoísta, cruel y dañar a otros solo por su propio ego. Un niño patético disfrazado de hombre, llorando por la atención de su padre. Con frecuencia, cuando Isle observaba a Toga y Miko, no podía evitar sacudir la cabeza con lástima. En muchas líneas temporales, alguien, a menudo Midoriya, había acudido a rescatarla, pero en tantas otras su camino seguía siendo el mismo que en la línea temporal original. Maltratada por sus padres, quienes la reprimían hasta el punto de destrozarla por completo, llevándola a la Liga de Villanos. Sin embargo, al igual que con Shigaraki, su desarrollo no cambió el resultado de sus acciones, ni la joven retorcida en la que se había convertido. Condenando a los héroes por matar a su amiga Bubaigawara e impedirle vivir la vida que deseaba, mientras ignoraba a las decenas de personas que asesinó, dejó sin amigos y habría atormentado para que viviera su vida normal, para hacer realidad su egoísta idea del amor. Una chica triste, pero que, como todos sus amigos, tuvo que lidiar con las consecuencias de sus actos. Un año después de su captura a manos de Yaoyorozu Momo y la policía, Toga estaba casi tan descerebrada como All for One. Había pasado meses arañando las paredes de su celda, intentando todos los trucos imaginables para escapar, pero sin éxito. Toga empezó a darse cuenta de que no había escapatoria. Los guardias eran demasiado cuidadosos a su alrededor, los muros del tártaro demasiado gruesos, y cualquier amigo que pudiera haberla ayudado a escapar estaba muerto a estas alturas. Quizás sus acciones fueron una decisión consciente. Sopesar vivir en esta tumba de acero por lo que le quedaba de vida o salir en sus propios términos. Quizás los suplementos de hierro que los guardias le proporcionaban con las comidas, que habrían satisfecho las necesidades de su don cuando era más joven, simplemente no se sentían a la altura de lo que había llegado a ver como la hermosa vista de la sangre roja, una vista que, mientras observaba sus muñecas, solo quería ver una vez más. Imasuji Goto, mejor conocido como Muscular. Un hombre impulsado por el puro sadismo. En definitiva, nada más. Imasuji había vivido disfrutando de los asesinatos que cometía, hasta su encuentro con Mina y Denki en el campamento de verano. La policía y los héroes no se lo dijeron, pero si bien su ataque no mató a Imasuji, lo dejó ciego y con un terrible daño nervioso. Sufría tanto que el otrora orgulloso villano suplicaba que lo liberaran de su sufrimiento. Tardaron varios meses en concederle esa petición, aunque Isle sabía que cuando finalmente viera lo que le aguardaba al otro lado, suplicaría volver al dolor que conoció en el tártaro. Bonito Akari, mejor conocido como Moonfish. Isle no sabía mucho sobre él. Como le había dicho a Aizawa, no era omnisciente, así que se le escapaban ciertos detalles de esta línea temporal. ¿Qué lo impulsó a convertirse en quien era, un caníbal más animal que humano? Era como Toga, obligado a reprimir un impulso inusual hasta que lo abrumaba. Era como Bubaigawara, luchando con un trastorno mental en una sociedad hostil a tales condiciones. Era como Muscular, y simplemente eligió complacer sus deseos enfermizos sin interés en que lo ayudaran. Isle simplemente no lo sabía. A la luz de sus crímenes, tal vez el porqué fuera irrelevante. Tal vez así era con todos aquellos que Isle observaba ahora. El resultado final era que Bonito había matado a innumerables personas y debía afrontar las consecuencias de sus actos. Que Murigaku, conocido como Mostaza por un solo día. Isle no necesitó indagar mucho en el pasado de Kemuri para conocerlo. Hubo un tiempo en que se enamoró de los héroes, como cualquier chico de su edad. Sin embargo, se burlaron de él y lo temieron por su don gas y sus limitaciones. Decidió aferrarse a la figura de Mancha como excusa para dar rienda suelta a su rencor y celos, asesinando adolescentes si se le negaba la oportunidad, argumentando que esos niños afortunados eran lo que estaba mal en el mundo. Su arrogancia le valió una mandíbula destrozada y una temporada en un reformatorio. Con 14 años al momento de su arresto, tenía buenas posibilidades de ser liberado. Isle se preguntaba cómo habría sido una vida así. Tal vez al mirar atrás y darse cuenta de lo patético que era, tal vez al tener la oportunidad de rehacer su vida. Sin embargo, el orgullo de Kemuri siempre fue más fuerte que su sensatez.
Su arrogancia y su negativa a callarse le granjearon rápidamente enemigos en el reformatorio. Sako Atsuhiro, mejor conocido como Mr. Compres, quien fuera ladrón, pero que con tanta naturalidad asumió el papel de secuestrador y asesino, todo para honrar el legado de su tatarabuelo, el ladrón inigualable. Porque a un ladrón con aires terrovino le habría encantado estar asociado con una banda de terroristas asesinos en masa. A Isle le asombraba la cantidad de obstáculos mentales que la gente debía sortear para relacionar sus atrocidades con sus motivaciones originales. Sako probablemente se vio a sí mismo saliendo en un resplandor de gloria en su esfuerzo por permitir que la Liga de Villanos escapara de Haku comprimiendo parte de su torso para escapar del alcance de Besgeanist, creyendo que cimentaría para siempre su legado como el heredero del ladrón inigualable. Yotsubashi Rikiya, también conocido como Rey Destro, podría haber sido uno de los individuos más felices con su vida en comparación con los demás que Isle observaba, tras haber logrado técnicamente el objetivo de su ancestro Destro de crear una sociedad donde las metahabilidades pudieran usarse libremente. A medida que la gente en Japón comenzó a encontrar maneras de vivir de sus dones, de poder usar lo que habían reprimido toda su vida y, posiblemente, de prevenir que casos como los de Toga y Ruize volvieran a ocurrir con la misma facilidad, se podría argumentar que esto demostró que lo que Yotsubashi quería era, en última instancia, bueno. Sin embargo, esto no era lo que realmente deseaba, no era lo que realmente lo satisfacía. A medida que Red Destro comenzó a recurrir a métodos de protesta más extremos, de liberación, el MLA había atraído lentamente a los miembros más extremistas de la sociedad, transformando la ideología del MLA a extremos aún mayores. Un objetivo que una vez había sido permitir el libre uso de los dones se había transformado lentamente en una veneración por ellos, viéndolos como una marca de valor en la humanidad. Liberación ahora, irónicamente, significaba el dominio de los dones. Quizás si Yotsubashi realmente se hubiera preocupado por permitir el libre uso de los dones como su prioridad, no habría buscado pelea con la Liga de Villanos, un grupo que no tenía ninguna relación real con su misión. Tal vez habría sido más paciente, permitiendo que la influencia del MLA se extendiera por la sociedad y asegurando su posición cuando finalmente se rebelaran. Quizás ni siquiera hubiera sido necesaria la profetizada guerra de metaliberación si simplemente hubiera permitido que la sociedad llegara a esa conclusión por sí sola. Pero no, cuando su vida peligró ante el poder superior del don de Shigaraki, capituló rápidamente. El más fuerte lideraría, eso era todo. En eso se había degenerado la ideología de Yotsubashi. Así, Yotsubashi permanecía en su celda en el Tártaro, sin piernas tras su pelea con Shigaraki, con su ejecución inminente, sin sentir verdadero placer. Las metahabilidades no se habían liberado del todo como él imaginaba. El obstáculo de los héroes se había eliminado, sí, pero el gobierno no había cambiado, en su mayoría sin relación con sus metahabilidades. Su única esperanza era que la liberación ocurriera en el futuro y que la gente aceptara las costumbres de Destro, pero incluso eso parecía improbable. Sus acciones solo habían irritado aún más al público en general contra Destro, demonizándolo aún más. Mientras Yotsubashi era llevado a la cámara de ejecución, su actitud era la misma de cualquier fanático, creyendo que los sacrificios que había hecho por su mundo ideal habían valido la pena, su única decepción fue haber fracasado y su confiada esperanza de que la gente vería las cosas a su manera en el futuro. Fleckturn, un fanático impulsado por la teoría de un loco y su propio odio hacia sí mismo, se detuvo en su afán de cometer un genocidio global. Incluso en la derrota, mantuvo su fervor, observando con desprecio a los guardias con don que lo llevaban a su ejecución. Al mismo tiempo, 9, otro fanático impulsado por su orgullo, se detuvo de forma similar, manteniendo su fervor. Ambos hombres despreciaban lo que el otro representaba, viéndose como mártires de su causa, considerando las vidas que destruyeron en sus afanes como sacrificios necesarios para mundos mejores, gobernados, por supuesto, por ellos. ¿Quién más sería digno de poseer la sabiduría adecuada? La historia los reivindicaría en los años venideros, o eso proclamaron como sus últimas palabras, creyendo que las generaciones futuras los considerarían íconos. Kengen Okori, la expresidenta del HPSC, llevaba un tiempo en Tártaro, principalmente para que las autoridades tuvieran tiempo de analizar a fondo todas las pruebas disponibles sobre la corrupción del HPSC. Con el daño que Skeptic había causado a su red y la incapacidad del HPSC para ocultar sus huellas, había mucho que investigar: chantaje, malversación de fondos, coacción y asesinato. La fiscalía acabó concluyendo que Kengen había cometido más crímenes que casi cualquier otro villano vivo, aparte de All For One y el Dr. Garaki.
A pesar de ello, Kengen mantuvo la compostura. Todo lo que había hecho había sido por el bien de un Japón ordenado. Era necesario establecer el control. El poder debía estar en las manos adecuadas. Era necesario hacer sacrificios. Simplemente había elementos dispares en la sociedad que debían ser controlados o eliminados. No era culpa suya que la gente no hubiera podido asimilar la verdad. Este sentimiento irritó especialmente a Isley al escucharlo, tanto como guardia como en su verdadera forma, observando los eventos en la línea temporal. Convicción era una palabra que había llegado a odiar al empezar a vigilar este mundo, pero sacrificio, o mejor dicho, la forma en que la gente lo usaba, lo irritaba especialmente mucho antes. El verdadero sacrificio era noble, desinteresado, incluso amoroso. El sacrificio que Kengen usaba, al igual que el Dr. Garaki, Red Destro y tantos otros villanos, solo se usaba en el contexto de sacrificar a alguien más, alguien a quien considerarían indiferente, subvirtiendo por completo el significado original del sacrificio. Claro, era diferente cuando Kengen lo hacía. Ella estaba a cargo de los héroes. Era la fuerza suprema del bien en el mundo. Ella decidía que era bueno. Otros eran demasiado ingenuos, demasiado intolerantes, demasiado emocionales para hacer lo que debía hacerse. Otro sentimiento que compartía con los demás villanos. Esta fue la actitud que Kengen mantuvo durante su encarcelamiento, afirmando que aún poseía la autoridad que Isley y los demás guardias debían respetar. Logró recuperar lo que ella llamaba su dignidad mientras la escoltaban a su cámara de ejecución, manteniendo la misma superioridad moral que mantuvo durante toda su vida. 14 almas caminando hacia el final de sus vidas. A Kaguro muriendo de sepsis, su corazón finalmente falla y los médicos de la prisión no pueden evitar lo inevitable. Sako, descomprimiendo su abdomen para zafarse de las ataduras de Besgeanist y dar a sus compañeros la oportunidad de escapar, perdió más sangre de la que esperaba. El antes presumido showman siente que su piel se humedece, confundido por la lentitud de su corazón. Shimura Tenko, exhausto tras su combate con Emilion, permite que su sensei tome las riendas de su cuerpo, preguntándose qué hace el héroe mientras se hunde en la tierra. Con sus sentidos mejorados, percibe al Emilion emergiendo de la tierra en un rayo de luz, atravesando la gigantomaquia y su pecho. Sus últimos pensamientos son de furia al comprender que no podrá destruir este mundo. Kemuri, sin darse cuenta de que se dirigía a un lugar donde los guardias no podían verlo, sin percatarse de que un chico al que había insultado antes y sus amigos lo observaban, apenas podía creer que Kemuri fuera tan arrogante como para cometer un error tan obvio, pero aprovechó la oportunidad. El joven, que se sentía lo suficientemente fuerte y peligroso como para unirse a un grupo de terroristas, fue sorprendido por un calcetín lleno de baterías que se balanceó en el mismo lugar donde Tetsu lo había golpeado, derribándolo al suelo y dándole a los otros chicos la oportunidad que necesitaban para asestarle una lluvia de golpes. Desesperado, Kemuri intentó liberar su gas para defenderse, pero sus atacantes llevaban pañuelos faciales para mitigar la efectividad de su don. Cuando un golpe particularmente brutal le rompió una costilla y le perforó un pulmón, su gas resultó ser más peligroso para él mismo, provocando que se ahogara con su propio don. Los guardias asignados a Toga se dan cuenta de que han cometido un error en sus patrullajes y corren a ver cómo está, solo para encontrarla desplomada contra la pared, con el brazo ensangrentado colgando flácidamente a su costado. La sangre gotea de su sonrisa, como la de un Cheshire, mientras lágrimas corren por su rostro, ya sea de exaltación o de tristeza. Después de años de vivir una vida lisiada dentro de la prisión del Tártaro, sometido a las críticas constantes de su antiguo jefe que expresa su vergüenza por él, Chisaki finalmente se quiebra y se traga a la lengua. Isley y varios otros guardias observan mientras All For One da un último y desesperado grito por su hermano mientras su cuerpo se derrumba en polvo. Garaki, Todoroki, Kengen, Yotsubashi, Bonito e Imasuji son conducidos a las cámaras de ejecución del Tártaro en días separados. En el caso de 9, la ONU dictamina que se le administra una inyección letal diseñada específicamente para superar cualquier resistencia de su don, y que Flecturne es gaseado hasta la muerte. La magnitud de sus crímenes justifica este método inusual. Imasuji casi agradece sentir la soga alrededor de su cuello. Bonito parece no notarlo, demasiado fascinado por el olor a carne a su alrededor. Toya tampoco parece notarlo, pero solo porque busca a su padre entre los testigos de su muerte, buscando desesperadamente la misma presencia que siempre tuvo, e ignorando como siempre la mirada de su madre, quien lo ama incluso hasta la muerte.
Garaki, Kengen, Yotsubashi, Nine y Fleckturn permanecen impasibles mientras les colocan sogas alrededor del cuello, o en el caso de Nine y Fleckturn, los atan a una silla. Sus últimas palabras son una afirmación de la nobleza de su labor. Garaki, Kengen, Yotsubashi, Bonito e Imasuji caen al suelo, rompiéndose el cuello. La inyección de Nine y el gaseado de Fleckturn pasan sin complicaciones. Ambos caen inconscientes antes de que sus corazones dejen de latir. Ni una sola alma que Isle observa muestra remordimiento por las vidas que han destruido en sus últimos momentos. La gente tiene muchas reacciones diferentes cuando se da cuenta de que está a punto de morir, cuando empieza a pensar en lo que viene después. Algunos están convencidos de su inocencia, alegando que no se les puede culpar por lo que se les ha hecho. Algunos lo afrontan con desafío, dispuestos a desafiar a quien los juzga, dispuestos incluso a aceptar la condenación, creyendo que su convicción permanecerá incluso más allá de la muerte, que de alguna manera todavía les da un escudo y una justificación para sus acciones. Algunos lo afrontan con rencor, como hicieron con la vida, creyendo que, tal como afrontaron todo con el mismo desdén cruel, harán lo mismo con todo lo que enfrenten después. Unos pocos dan la bienvenida al infierno cuando están a punto de morir, conociendo y saboreando su propia depravación, creyendo que encajarán perfectamente y se exaltarán en su visión de cómo será, rechazando lo que ven como una visión insulsa, restrictiva e hipócrita del cielo. Tantas actitudes diferentes se presentan. Isle, sin embargo, sabe a qué se enfrentan. Sabe que no hay placer que pudieran haber disfrutado en la vida, ninguna excusa que pudieran inventar, ninguna meta que pudieran haber perseguido, ningún ideal al que pudieran haberse adherido, que alguien pudiera considerar valioso al darse cuenta de lo que sus acciones les han hecho merecedores. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes. Y miré, y he aquí un caballo amarillo. Y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Isle decidió no pensar más. Suspiró, dejando a un lado su guitarra al recibir una notificación de una versión futura de sí mismo, que lo impulsó a mirar hacia un punto aproximadamente 50 años después de la batalla de Haku. Bueno, estaré, comentó Isle. 50 años después de la batalla de Haku. Katsuki yacía en la cama del hospital de la prisión, oyendo débilmente el pitido regular del monitor cardíaco. La regularidad del pitido era algo por lo que había aprendido a agradecer en los últimos días, tras sufrir un infarto grave que requirió que el personal de la prisión lo reanimara, la 4ª vez este año. Su cuerpo, que con tanto esmero había cuidado para mantenerlo fuerte, se estaba marchitando lentamente por la edad, las múltiples peleas en las que se había metido a lo largo de los años y los problemas cardíacos que había estado padeciendo. Podía oír al médico de escamas negras hablando con 2 visitantes que estaban fuera de la vista. No sabemos cuánto tiempo podremos mantener su corazón latiendo. Tarde o temprano le dará un infarto del que no podrá recuperarse. Te daré tiempo para que hables con él. 2 personas aparecieron en la mente de Katsuki. La primera era Ayane, su pariente más cercana, ahora que sus padres habían fallecido hacía unos años. Ella y su hijo, aunque este ya casi se había graduado de la universidad. Aunque le había costado admitirlo, Ayane se había convertido en una mujer hermosa, además de alcanzar el éxito mundial en el negocio de la moda que había heredado de sus padres, algo que Bakugou sabía que él nunca habría podido alcanzar como héroe. Había sido una relación larga y difícil para Ayane desde que ella y Katsuki se conocieron, pero 2 años después él cedió y le pidió volver a verse con ella. Le costó mucho admitirlo, pero lo cierto era que ella era una de las pocas relaciones que podía tener, algo que anhelaba con desesperación. Lo había destruido todo antes de ser arrestado, y tampoco era popular en prisión. De pie junto a Ayane estaba Midoriya Izuku. Era la primera vez que Katsuki lo veía desde UA. A pesar de tener la edad suficiente para que su cabello verde estuviera encaneciendo y uno de sus nietos se casara, Midoriya parecía gozar de muy buena salud. El contraste entre Katsuki y Midoriya no pasó inadvertido para el primero. A Katsuki le llevó un tiempo comprender por qué Midoriya siempre parecía estar presente en sus pensamientos. Cierto, había llegado a despreciarlo, pero para alguien a quien siempre había menospreciado, era extraño y frustrante no poder evitar pensar en él, en cómo quería ser un héroe a pesar de no tener un don, en cómo le había ofrecido la mano a Katsuki cuando tropezó con ese arroyo de niños, en cómo había logrado vivir una vida feliz sin Katsuki. Le llevó mucho tiempo, pero quizás la edad, y la incipiente comprensión de que iba a morir, le dieron a Katsuki una perspectiva diferente. Midoriya era probablemente su único amigo de verdad. Claro,
Katsuki había sido popular antes de ir a la UA, pero incluso entonces sabía que todos esos laméculos no eran más que unos laméculos, que querían ganarse su favor para poder golpear a los demás o para que Katsuki no los golpeara. Midoriya era alguien que lo admiraba como todos los demás, claro, pero también estaba dispuesto a reprenderlo cuando hacía algo mal. De hecho, quería que fuera mejor. Incluso Kirishima, su nombre era Kirishima, aunque se acercaba y probablemente era un buen tipo, no era el amigo que Katsuki necesitaba. Era una lástima haber rechazado a ese amigo durante tanto tiempo, y solo en su lecho de muerte estuvo finalmente dispuesto a tragarse su orgullo y pedirle a Midoriya que lo viera. Katsuki habló primero con Ayane, repitiendo básicamente lo que el doctor ya había dicho. Ella lo abrazó con lágrimas en los ojos. Lágrimas. Por él. Un hermano horrible que la había avergonzado e insultado. Katsuki no sabía si esto era algo exclusivo de Ayane, si sus padres la habían criado de forma diferente o si era la influencia de Midoriya, pero no podía entender cómo podía tener parentesco con alguien tan bueno y amable. Finalmente, Ayane retrocedió. Midoriya, dijo Katsuki, dándole a su viejo amigo el beneficio de su verdadero nombre por primera vez desde que eran niños pequeños. Bakugou, respondió Midoriya con un gesto solemne. Katsuki no se daba cuenta de cuánto le dolería a Midoriya no llamarlo Katchan como antes, pero sabía que no tenía derecho a pedírselo. Gracias por venir, dijo. Por supuesto, respondió Midoriya, sentado junto a la cama de Katsuki. No dijo nada más, pero ¿qué podía decir? Había apartado a Katsuki de su vida con toda justicia durante los últimos 51 años, y prácticamente todo lo anterior fue Katsuki haciendo todo lo posible por derrotar a Midoriya. Lo siento, dijo Katsuki con voz ahogada. Lo siento, por todo, fue tan patético. 50 años. A Katsuki le tomó 50 años disculparse por atormentar a su único amigo de verdad. Katsuki no sabía qué sería peor. Si Midoriya siquiera recordaba algo, y Katsuki era tan patético que solo se atrevía a disculparse después, o si había lastimado tanto a Midoriya que aún recordaba las cosas horribles que había hecho. Midoriya suspiró. Te perdono, respondió. Lo que hiciste me dolió, y ojalá hubieras sido más amable conmigo, pero te perdono. Katsuki tenía tanto que decir, tanto por lo que disculparse, tantos arrepentimientos, demasiado para hablar de ello con el tiempo que le quedaba. Vaya, Midoriya ni siquiera era a quien más había lastimado. Había lastimado a tanta gente a lo largo de los años, había asesinado a 16 en su arrogancia. ¿Cómo iba siquiera a intentar reconciliarse con la gente a la que había lastimado? Había tanto que debería haber hecho, tanto en lo que debería haber empleado su tiempo, que en cambio desperdició despotricando y delirando tras una fantasía. Eras mi amigo, admitió. Aunque yo no fuera tu amigo. Ojalá hubiéramos sido amigos, respondió Midoriya, cabizbajo. Ojalá nos hubiéramos graduado juntos, trabajado juntos y conocido a nuestras familias. Katsuki sintió una sensación de ardor detrás de los ojos. ¿Tienes alguna fotografía de tu familia? Preguntó. Midoriya sonrió y sacó su teléfono, hojeando su colección de fotos. Mostró una foto de su esposa. Una mujer alta, heteromorfa, con rasgos de zorro, de color verde azulado. Sus hijos de bebés, estudiantes de primaria, estudiantes de la UA, compañeros de trabajo con Midoriya, su hija, al parecer, se unió a él en su trabajo de analista mientras su hijo trabajaba con el estudiante de Dudley Arms, que Katsuki recordaba vagamente. Su hija en su boda, su hijo en la suya, y fotos de sus propios hijos. Por un momento, Katsuki se permitió imaginar que aún formaba parte de la vida de Midoriya. Trabajando juntos como policías. Quizás Katsuki podría haberse casado y tener sus propios hijos. Les habría presentado a los hijos de Midoriya como lo hicieron sus padres. Katsuki no pudo evitarlo. ¿Qué orgullo le quedaba para fingir que no sentía dolor? Me estoy muriendo, Izuku, tengo miedo, gimió, mientras las lágrimas corrían por sus ojos. Midoriya no pareció sorprendido de ver a Katsuki finalmente mostrando debilidad, probablemente aceptando que era tan frágil como cualquier otro ser humano. Katsuki recordó haberse resbalado del tronco de niño y caer al arroyo. Recordó a Midoriya corriendo tras él, ofreciéndole la mano para ayudarlo a levantarse, preocupado de que estuviera herido. Midoriya le tendió la mano a Katsuki. Katsuki la tomó. Está bien, le dijo Midoriya. Estoy aquí para ti, Kacchan.